pantalla, decía el primer de la comida. Mira lo que hablo Nos yo. adelantamos una hora El más. Comercio TV en su edición de este día. Ya 15, Exacto, ¿no? claro, sí. Quincena, vea usted. Ya estamos mitad de mes, cómo pasa de rápido el tiempo. bárbaro. Así Sí, que qué así, bárbaro. y por favor a trabajar con toda la energía del caso, ponerle actitud porque los meses siguen pasando y se acaba el año. Oye, sí, claro, ya 15 de octubre, ya viene el día más famoso del año también. ¿Sí sabe cuál es? Sí, Dígalo. el último día de este mes. El día de los hechizos. El día de los... En fin, y de ahí tenemos colada morada, feriadito de por medio. Sí, claro. Pero estamos en Día medio de de una Muertos. pandemia, ¿no? Así Sí, que hay claro. que hacer estas actividades, pero cuidándonos un montón. Siempre hay Con que- toda la seguridad, porque hay quienes están bien relajaditos. Uy, hay algunos, oiga, yo estuve por Chillogallo. Uy, no le le creo. cuento, relajados, allá se respira, vea, Como que no es pasada. pues no es pasó nada, yo salí corriendo, ahí sí salí corriendo, tuve que ir a hacer por una cuestión ahí, pero tú salí corriendo, No, qué qué miedo. miedo, me no, dio. realmente. En fin, así que nada, hay mucho para contarles hoy día, ¿no? Sí, hay que cuidarse y mucha información también amplia, así que vamos con toda la información. Usted tiene la palabra. Le contamos que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral rechazó en última instancia el recurso presentado por la Alianza Correísta UNES contra la candidatura de Guillermo Lasso de Creo, mientras que el Consejo Nacional Electoral continúa con la revisión de cumplimiento de requisitos de los otros binomios. La Alianza Correísta UNES impugnó la candidatura de Guillermo Lasso por supuestamente tener bienes en paraísos fiscales. El recurso fue analizado por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que en sentencia de última instancia desestimó la objeción. Las partes procesales pueden pedir ampliación o aclaración en un plazo de 3 días. Lasso se pronunció en una de las actividades que cumplió en Quito. Así que abandono mi título de precandidato y de ahora reclamaré el título de candidato. Los candidatos ganan terreno en las redes sociales y en eventos para dar a conocer su plan de gobierno. Lasso asegura que no habrá más impuestos tras los acuerdos a los que llegó el actual régimen con el Fondo Monetario Internacional. No vamos a subir el IVA y diremos claramente al Fondo Monetario Internacional, ese camino que ustedes sugieren es recesivo. Una de las candidaturas que está en firme para los próximos comicios es la de Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por Democracia Sí. Larrea critica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su propuesta es una política de reestructuración de la deuda. El aumento del IVA es recesivo, disminuye el consumo. Yo dirigiría una política clara de reestructuración de deuda y por otro lado abriría fondos para crédito. Sobre los hechos de corrupción y candidatos a varias dignidades con procesos penales en curso, tienen una postura clara. Es falta de ética que alguien que ha cometido un delito pretenda además ser candidato y todavía autoridades que le socapen. Y si son aceptados, los ecuatorianos los hundirán en las urnas, porque nadie en el Ecuador quiere votar corruptos. Mientras que el Consejo Nacional Electoral continúa con la revisión de cumplimiento de requisitos de otros binomios, además espera las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Priscila Cadena. La Junta Electoral del Guaya rechazó la inscripción de la candidatura de Daniel Salcedo y 3 personas más que aspiraban a llegar a la Asamblea Nacional por el partido Fuerza Ecuador. El CNE argumentó que ellos no participaron en las primarias y deben ser reemplazados en 48 horas. Veamos. La sesión ordinaria se instaló la tarde de ese miércoles con la presencia de 3 vocales de la Junta Electoral Provincial de Guayas, en la que se leyó un informe técnico-jurídico y por votación unánime se rechazó el proceso de inscripción de Daniel Salcedo Bonilla por el Distrito 1 del movimiento político Fuerza Ecuador. No es solo el primer candidato de esa lista, sino 3 candidatos adicionales de esa misma circunscripción no cumplieron con el procedimiento de primarias. Por tal razón, no podrían haber participado. Ahora estas inconsistencias deben ser subsanadas en un plazo de 2 días por el mismo movimiento que participa con la lista 10 y fundado por Abdalá Bucaram Puley. Ese partido político tiene 48 horas para entregar a la Junta Provincial el nombre y la documentación completa del nuevo candidato y por ende se inscribiría el futuro candidato, el nuevo, para participar en estas elecciones. Salcedo ingresó los documentos de forma virtual el pasado 7 de octubre y según el CNE no participó en las primarias aquella agrupación política. Él es procesado bajo el delito de delincuencia organizada.
La Comisión de Salud de la Asamblea aprobó el informe que recomienda enjuiciar políticamente al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, a la exministra del ramo Catalina Andremuño, al presidente del CONADIS Javier Torres y una investigación al legislador Fabricio Villamar. Todo está enmarcado en la presunta emisión fraudulenta de carnés de discapacidad. La Comisión de los Derechos de la Salud de la Asamblea Nacional se instaló para la lectura y aprobación del informe no vinculante de la investigación dispuesta por el Pleno Virtual para fiscalizar la obtención de los carnés de discapacidad de legisladores y de funcionarios públicos. Pues en las conclusiones de dicho informe se confirmó la existencia de presuntas irregularidades en la emisión de los documentos, responsabilidad que recaería sobre el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, así como la exministra Catalina Andremuño. Esta responsabilidad política también recae en la exministra, que además no ha dado la cara a esta comisión. Entre las investigaciones se centra también la emisión de carnés a ciertos asambleístas y a sus cónyuges desde el 2013, cuando el Ministerio de Salud Pública asumió esa competencia. Se propone entonces también una investigación al legislador Fabricio Villamar, pues con 9 votos a favor y 3 en contra, se aprobó dicho informe que recomienda 3 juicios políticos al actual ministro de Salud, a la ex ministra del ramo Catalina Andremuño y al presidente del CONADIS Javier Torres por incumplimiento de funciones. Pues se señaló que tanto el Ministerio de Salud Pública como el CONADIS tienen responsabilidad compartida sobre el tema de discapacidades. Sin embargo, las dos entidades tienen registros diferentes sobre el número de personas con discapacidad en el país. El primero informó que el número de personas con discapacidad ascendía a 512.187, mientras que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en su comparecencia señaló que serían 481.392. Aquí también se señalan que hubo la emisión fraudulenta de carnés durante la emergencia sanitaria y se determinó que pese a las alertas emitidas por el Servicio Nacional de Aduanas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre comportamiento atípico de las importaciones de vehículos y el crecimiento inusual de jubilaciones a personas con discapacidad respectivamente, ni el Ministerio de Salud Pública ni el CONADIS definieron planes y programas para erradicar viejas prácticas de uso indebido del carnet de discapacidad. El informe aprobado será puesto en conocimiento al presidente del Legislativo para luego ser debatido en el Pleno, informó Marilyn Jaramillo. Y Sofía Almeida asumirá la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana tras la destitución de Cristian Cruz, quien fue enjuiciado políticamente por incumplimiento y arrogación de funciones. 124 asambleístas apoyaron la moción de censura y destitución de Cristian Cruz como presidente del Consejo de Participación Ciudadana porque se determinó su incumplimiento de funciones y falta de probidad. La única discapacidad que ha demostrado este avivato de Quinta es no tener sangre en la cara. La decisión del Parlamento fue celebrada dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en donde Cruz ya había perdido el apoyo. El día de ayer pudimos ver cómo las cosas caen por su propio peso. Era absurdo pretender que los ecuatorianos y que todas las autoridades del país tengan transparencia cuando desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana no había transparencia. Ahora en este organismo se toman decisiones. De acuerdo a lo que establece la ley, el suplente Hernán Ulloa será principalizado y Sofía Almeida, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia. Asumo con responsabilidad y con humildad la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana para activarlo inmediatamente. Para los consejeros es urgente que se enrumbe el camino de la institución, que se ha venido a menos. Basta de abusos, basta de irregularidades, basta de que el pueblo ecuatoriano sienta que el Consejo no está haciendo nada. Por otro lado, la situación de Cruz no termina en la Asamblea. El informe de su destitución será enviado a Fiscalía, Contraloría y otros organismos competentes para que se indague algún tipo de responsabilidad. Cruz ya es investigado penalmente por la supuesta obtención irregular de su carnet de discapacidad. Informó Carolina Basante. El recurso de casación dentro del caso especulado que se sigue en contra del expresidente de la República, Yamil Mahuad, fue rechazado por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. El tribunal ratificó la pena de 8 años de prisión para el exmandatario.
A pesar de la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que resolvió por unanimidad rechazar el recurso de casación presentado por el exmandatario Yamil Maguad, esta sentencia aún no estaría en firme. El motivo, según una entrevista realizada a la defensa de Maguad por Diario de Comercio, tiene que ver con una solicitud de ampliación y aclaración que presentarán ante la Corte. Se aclara que una vez tomen conocimiento del documento y lo resuelvan, recién ahí la sentencia de 8 años podría quedar sentada. El proceso contra Yamil Maguad inició en mayo del año 2000 por las denuncias presentadas por Víctor Granda y Napoleón Gómez. Cronológicamente se registra que en el 2014 existió una primera sentencia en la que se le condenó a 12 años de prisión. Ya para mayo de 2017, un tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia redujo el tiempo de reclusión a 8 años, informó Javier Rosero. Y en el tercer día de audiencia dentro del caso Singue, la diligencia continuó dentro del proceso de desarrollo de la prueba. En horas de la mañana se tomó el testimonio de testigos que fueron solicitados por la Fiscalía General del Estado. Desde el primer día de audiencias, varios abogados de los acusados señalaron que existieron incidentes. En el momento que se conectaron las personas por Zoom, por vía telemática, habían estado conectados también peritos, testigos de la Fiscalía escuchando lo que desarrolla la audiencia. El Código Orgánico Integral Penal prohíbe a los testigos escuchar, ver o oír lo que sucede en la sala de audiencias. Existiendo eso, dicen que los testigos que se conectaron ya no podrán serlo. Sin embargo, las audiencias no han parado hasta este miércoles, siendo este el tercer día de diligencia. Peritos de la Procuraduría General del Estado han manifestado que el perjuicio sería cuando todavía no sabemos, y en esto hay que tomar en cuenta inclusive el precio del petróleo. Los expertos califican este proceso como un juicio de carácter técnico, donde lo que se discute es que si el contrato sobre el precio del barril de crudo del campo Singue estaba bien calculado. Dijo que ella no tenía título profesional al tiempo de haber realizado esta auditoría. Eso primero, que es ilegal. Por eso lo que se mantiene desde las defensas es que los procesados serían inocentes. Que en este caso particular nadie tiene responsabilidad porque no existe ningún perjuicio para el Estado. De hecho, nuestra prueba estrella en este proceso serán la información y los testimonios de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos. Fíjense que ellos son los llamados a presentar la acusación particular y el Estado ecuatoriano no se presentó como acusador particular. Es más, mientras se desarrolla esta entrevista, hoy está todavía ejecutándose el contrato. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano sabe que es un contrato beneficioso para sus intereses. En esta audiencia de juzgamiento constan como procesados Jorge Glass como exministro coordinador de sectores estratégicos, los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Yanuseli, así como 12 ciudadanos más. El delito por el que se les acusa es peculado, informó Javier Rosero. Son las 7:16 en la mañana, es tiempo de recibir aquí en la emisión del Comercio TV de este día miércoles al ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Economista, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en Quito le saluda Roberto Álvarez Bandeper. ¿Cómo está, economista? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la entrevista. A la orden siempre. Placer, economista. Y entremos a materia. Primero, preguntémosle cómo asume este nuevo reto. Es un reto importante. ¿Qué le animó en esta coyuntura que vive el país para asumir este nuevo reto que usted ya lo tenía y lo ha hecho en otras ocasiones? Bueno, la verdad, Roberto, es que quedan relativamente pocos meses, son 7, 8 meses que queda. Y normalmente los gobiernos, si usted hace una revisión de la historia, se desordenan al final. Empiezan a abrir las manos, entregan la economía a una situación complicada, al siguiente gobierno le toca empezar a enderezar las cosas, y yo creo que eso no es sano para el país de ninguna manera. El país este año ha tenido una situación muy difícil, una recesión que no tiene parangón en la historia económica del Ecuador, y asimismo tiene un déficit fiscal del 8.9% del PIB, es decir, tiene récords de problemas no vistos en el pasado. Y ante esa situación, imagínense lo que sería que entremos en un proceso de desorden, aparte de que tenemos compromisos internacionales como el propio acuerdo con el fondo. Entonces, en esas circunstancias, se me pidió que colabore, sentí en la obligación de hacer un aporte cívico, patriótico. Yo con 8 meses no es que tengo mucho que ganar. No hay mucho tiempo ahí, ¿no? Así es, pero creo que sí puedo aportar, y por esa razón decidí involucrarme, así que existe un objetivo netamente ciudadano de colaborar, de fortalecer el programa económico, profundizar en lo que haya que profundizar, cambiar lo que haya que cambiar y sobre todo preocuparme de que el proceso de reactivación luego de la recesión sea lo más dinámico posible.
Ministro, justamente ahí, enfoquémonos. ¿Qué vamos a priorizar? Ya nos dijo el por qué. ¿Qué vamos a priorizar? Usted ha hablado de 3 áreas importantes: tributaria, seguridad social y laboral. Vamos una por una. Claro que sí. Estos son proyectos que en la práctica van a ser aprobados en el siguiente gobierno. El gobierno tendrá que enviar a la asamblea a discutir y finalmente aprobar. Esto necesita el país con fondo monetario o sin fondo monetario. Cualquiera que sea el gobierno, si este es medianamente responsable y sensato, va a tener que abordar estos temas. En el ámbito tributario, por ejemplo, necesitamos hacer una reforma integral del sistema, algo que involucre todos los tipos de impuestos que tenemos, y eso obviamente tendrá que ir de la mano con cuál es la política de reducción de gasto del gobierno. No es correcto hablar, por ejemplo, solamente del IVA, que si sube, que si no sube. Lo correcto es ver qué vamos a hacer, por ejemplo, con el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto tiene que ser derogado. Y como es un impuesto importante en recaudación, no hay cómo hacerlo de una sola. Habrá que hacerlo gradualmente para que no afecte los fiscales. Segundo, ¿qué va a pasar con el impuesto a las sociedades? Me refiero al 25% del impuesto a la renta, eventualmente puede ser revisado. A la baja me refiero. Puede ser por ejemplo, estímulo para la inversión privada nacional y extranjera. Los aranceles, que no son tributos, pero es un coste de producción, que son el doble de los países vecinos, y esto complica la productividad y la competitividad de producción nacional, sobre todo de exportación. Entonces, en ese ámbito, en un contexto mucho más integral, es que se debería discutir el tema, por ejemplo, del IVA, porque el IVA no afecta a la producción. El IVA afecta el consumo, pero si el consumo tiene un proceso de recuperación, eventualmente la decisión no le va a complicar a la siguiente administración. Lo que vamos a hacer es dejar un proyecto lo suficientemente analizado y pulido, con la participación de actores que opinen, que den su punto de vista, encontrar algunas coincidencias. Probablemente estén ahí los representantes sin duda gremiales, de sectores productivos, etcétera, y que el siguiente gobierno pueda terminarlo de cerrar, de pulir y finalmente entrar a la discusión. Algo similar en la seguridad social, algo similar en el tema de la reforma laboral. Eso es lo que queremos hacer para dejar de alguna manera avanzado un proceso que es espinoso, porque no son reformas simples, políticas que no son tan simples de discutirse y aprobarse, pero es lo que se quiere hacer. Pero eso no quiere decir que en este gobierno, en estos 7 o 8 meses, no vayamos a avanzar en algunas otras reformas. Dentro de eso está, por ejemplo, el Código Monetario y Financiero. Ahí vamos a incorporar algunos principios, por ejemplo, de independencia del Banco Central, que es algo sano. Queremos ampliar para toda la esfera de la banca pública, que esto es algo que nos parece importante. Está la ley anticorrupción, transparencia. Yo esperaría que ahí todos apoyen. ¿Quién puede estar en contra de un tema de esa naturaleza? Sin duda. Y tenemos también en agenda incorporar una ley del mercado de valores, que hay que verlo si se lo mete dentro del Código Monetario Financiero o aparte, porque esto calza bien, sobre todo por todo lo que ha pasado. Con el tema de las bolsas, darle una posibilidad de supervisión más eficiente y técnica al organismo rector de esto, es decir, algo que permita un control un poco más riguroso del manejo de este sector que ha estado medio de lado, digamos así. Entonces, estos son los cambios en el tema de las reformas estructurales que nosotros queremos emprender, tanto para que termine resolviéndolo una siguiente administración, cuanto a aquellos que van a ser resueltos en esta administración. Algo que preocupa, economista, a la ciudadanía es el tema laboral. ¿Qué recomendarían ustedes? Usted no puede tener una ley de 1938 donde no solo que ni siquiera llegaba la Segunda Guerra, peor la apertura económica, peor la caída del muro de Berlín, peor la informática que tenemos ahora. Tiene que tener una ley moderna, una ley que se adapte a la demanda de las circunstancias actuales. Es imposible, por ejemplo, tener un marco legal donde usted no pueda pagar por horas, por darle un ejemplo. Ahí parece que hay un componente constitucional, pero habrá que ver cómo se avanza. No puede ser que haya un solo tipo de contrato como existe en la actualidad, el de un solo tipo de contrato dividido en periodo de prueba y el infinito. Punto. Eso es inmanejable.
tampoco es viable que nosotros tengamos los costos de contratación y despido que complican la contratación. Cuando usted por proteger al trabajador se le va la mano, lo que termina siendo es un problema para el empleo, porque nadie quiere contratar porque los costos de despido, si es que la persona no funciona, están absolutamente sobredimensionados. Entonces, estos son ejemplos de cambios que creo que deberían discutirse y analizarse para poder emprender en una reforma. Esto tendrá que estar obviamente los representantes de los gremios, de los trabajadores, de los sindicatos, puede ser la parte académica, con el concurso sin duda de los técnicos del gobierno de las áreas respectivas. Algo que no quiero olvidarme es que esto va a tener el concurso de técnicos para trabajar sobre un documento, un blanco y negro, porque si no, usted invita y se convierte en una lluvia de ideas, todos disparan a distinto lado y no llegamos a nada. Y también el aporte de los multilaterales, que por cierto no le cuesta $1 al Ecuador. Estos son aportes que no tienen costo para el país, pero sin duda son importantes porque ahí se incorporan lo mejor de lo que se está aplicando en la economía internacional. Economista, con el tema de la seguridad social y las deudas pendientes del Estado, justamente al dinero del pueblo, ¿eso se lo va a pagar y qué recomendaciones se va a hacer? Bueno, ya se está terminando de acordar la forma de pago del 40% del aporte de las pensiones que no se pagó, que no se ha pagado, que asciende aproximadamente a $1.400 millones. Pero esto es una parte del problema. El problema es mucho más grueso. La seguridad social requiere una reforma integral, una reforma que incorpore ajustes en el lado actuarial, que no es más que garantizar que las pensiones se cubran hacia futuro. El lado financiero es una institución que gasta demasiado. El lado de la administración, hay terribles problemas en la gestión propia del instituto en general. Entonces, todo eso hay que hacer. Pero también estamos en la línea de, en una fecha no muy lejana, poder anunciar al país un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Seguro Social, donde esté garantizado el pago de las pensiones de los jubilados, que es una preocupación que se tiene, donde vamos a decir el Estado pone tanto, el seguro eventualmente va a tener que desinvertir a través del BIES en algunas formas, pero lo de fondo y lo importante es que los jubilados se sientan tranquilos, que no va a haber riesgos para que puedan cobrar sus jubilaciones. ¿Qué implica, economista? Y este es otro tema que se ha discutido mucho estos días. La carta de intención del Fondo Monetario Internacional, mucho se ha hablado, y claro, se habla de que son imposiciones, que eso es una línea que ha marcado justamente el Fondo Monetario para el país, o son recomendaciones. A ver, el programa con el fondo hay que verlo como un instrumento que si se lo completa con otras acciones puede dar beneficios para el país. No es el causante de todos los problemas, como tampoco es la solución a todos los problemas. Y hay que darle esa real dimensión, no más allá, más importancia de la que tiene. ¿A qué me refiero? Hay un informe que es lo que se conoce como el Staff Report, que es un trabajo que hace el equipo que hace el análisis del país, de la economía, donde dan su opinión sobre qué creen que hay que hacer. En eso nosotros coincidimos en muchas cosas, en otros tenemos que negociar, replantear, ajustar, y ese es el proceso que se da realmente en la práctica en cada revisión. Este año trimestralmente, el próximo año cuatrimestralmente. Entonces, lo que quiero que se entienda es que lo que diga el Staff Report, en buena parte se podría hacer porque es lo que pensamos. Pero son recomendaciones, no son imposiciones. Son opiniones y no está escrito en piedra, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, lo que nosotros pensamos. Lo que sí tiene que quedar claro es que hay que alcanzar metas. Y hay metas que son importantes porque eso le da sanidad al manejo de las finanzas públicas, le da sostenibilidad a la política económica del gobierno, metas en materia fiscal, es decir, tenemos que alcanzar este desequilibrio, este equilibrio y este superávit en estas fechas. Tenemos que recuperar las reservas internacionales de esta manera. Tenemos que revertir la tendencia al endeudamiento frente al PIB con esta tendencia. La forma como yo llego a eso es lo que nosotros
tenemos que discutir y acordar, pero aquí no hay que hagan esto, pero ellos pueden dar buenas sugerencias, pero puede ser que den sugerencias que tengan que discutir. Siendo eso mismo, economista, llega el dinero, ¿cómo se va a optimizar estos recursos? ¿A dónde van a parar? Bueno, ya llegaron, como usted bien conoce, el primer uso de 2.000 millones. Esto está destinado a una cantidad de compromisos que tiene que cubrir el Estado, por ejemplo, atrasos con proveedores. Hace pocos días se entregaron recursos por 280 millones de dólares aproximadamente. Obviamente hay que seguir atendiendo los compromisos, no es que se acabó esto, pero los principios para poder entregar estos fondos son principios amparados en criterios que a mi forma de ver son importantes. La antigüedad del atraso, por ejemplo, la prioridad del sector, cuánta sensibilidad tiene, cuál es el monto que tiene comprometido, es decir, una serie de principios muy riguroso, donde participa el Ministerio de Economía, pero participan también otras esferas del gobierno. Yo le digo, inclusive ha estado ahí, inclusive el propio presidente de la República, definiendo cómo se va de la mejor forma usar esos desembolsos. Y como falta plata todavía por entrar, la plata que tenemos que recibir de la China, la plata del Banco Mundial, que tendría que ingresar aproximadamente en el próximo mes, en el mes de noviembre, y el otro desembolso del propio fondo, son 2.000 millones de dólares. Correcto. Entonces, todo eso, más los recursos que genera la propia administración del presupuesto, es lo que nos va a permitir ir cumpliendo con los objetivos y atendiendo estas obligaciones, muchas de ellas que han estado impagas por algún tiempo. Economista Pozo, mandarle un abrazo, gracias por atendernos, por contarnos ampliamente los objetivos y también las propuestas que tiene el Fondo Monetario Internacional. Le envío un saludo desde acá, desde Televicentro, que tenga una buena semana, señor ministro. Muchas gracias, Roberto, y siempre a la orden. Propio, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, conversando con nosotros. Tiempo de hacer una pausa, ya venimos. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que empresarios sostienen que el salario básico unificado no debe incrementarse para el año 2021 tras la crisis causada por el coronavirus, mientras que trabajadores consideran que la pandemia no puede seguir siendo una excusa. Trabajadores y empresarios reaccionan ante el acuerdo ministerial 185, en el que se establece una fórmula de cálculo para definir el salario básico unificado en caso de no alcanzarse un acuerdo entre empleadores y empleados. Durante los últimos 14, 15 años, los salarios en el Ecuador se han fijado de manera política y no técnica. El Consejo Nacional de Trabajo tiene hasta el 20 de noviembre para tratar la fijación del salario básico. En caso de no llegar a un acuerdo, la cartera de Estado deberá regirse a una proyección del índice de precio de consumidor del 2021. Si no se da este proceso, se deberá calcular en base al porcentaje de variación del salario básico, índices del precio del consumidor, productividad laboral, elasticidad de empleo, informalidad, entre otros. Esas variables realmente son insuficientes desde nuestro punto de vista. Son variables que han salido desde el criterio del señor ministro, pero no han salido desde los actores del mundo laboral, que son los empresarios y los trabajadores. En años anteriores el salario básico se definió de acuerdo a los índices de inflación. Actualmente el acuerdo especifica que dicha remuneración no podrá ser inferior a la que se encuentra vigente. Ahí hay una discusión jurídica, porque el Código del Trabajo establece que empleadores y trabajadores se reunirán convocados dentro del marco del Consejo Nacional del Trabajo para analizar y discutir la fijación del salario. Nunca dice aumento, ¿no es cierto? Entonces la fijación del salario podría ser para arriba o para abajo. A decir de representantes sindicales, la pandemia no es una excusa para no incrementar el salario básico. Hubo sectores de la producción en este país que nunca se detuvieron a pesar de que el COVID nos afectaba a todos los ecuatorianos. Algo a lo que se contraponen los empresarios. Es que no debe haber un incremento salarial. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas del país no dan. El Frente Unitario de Trabajadores asegura que el acuerdo no se ajusta a la realidad. Pero si aquí no se mejora la estabilidad laboral, suyo, mío y de todos los ecuatorianos, ¿qué reglamento laboral económico puede servir? Ninguno. Ambos sectores esperan alcanzar un diálogo. Informó Valeria Navarro.
Niños en la ruralidad que por falta de recursos económicos y tecnológicos se ven obligados a dejar de estudiar. Pese al esfuerzo de sus padres, todo resulta imposible. A esto se suma que por la pandemia deben trabajar exclusivamente para poder subsistir. Esta es la historia de quienes por hoy viven truncado el sueño de educarse. Es el llanto de quien desconsolada pide ayuda. Y es que si antes el acceso a la educación era difícil, hoy con la pandemia el acceso a educarse es abismal. Son las lágrimas de quien se niega a creer que la pobreza lo sentencia a la ignorancia. En esta pequeña vivienda sin puertas ni ventanas, con paredes cuarteadas y con un techo a medio caer, vive esta numerosa familia, que se arriesga todos los días cargando maletas en las trochas, un paso ilegal entre Ecuador y Colombia, paso que es usado incluso por grupos delincuenciales, pero que arriesgando su propia existencia y ante la falta de recursos, no les queda de otra. Que a veces es bueno, a veces es malo, niña, ir a trabajar porque ahora están secuestrando, robando, uno no se gana casi bastante abajo, se gana un poquito nomás, unos 5 a 10 dólares más ni se gana. Ella es madre de Pilar, la menor que llora por no poder estudiar, y cuando le preguntamos el por qué, esta fue su respuesta. Cuando dijeron que las clases eran virtuales todo por el internet, yo ya le dije también a mi hija, pues si es así que ya no las pongamos a las niñas, que porque no nos alcanza y no tenemos para comprar la computadora para las niñas. Menos tampoco un celular de alta gama porque no tenemos pues, bastante plata. Pilar este año ya debía ingresar a 8º de educación básica para cumplir el sueño de ser una profesional, pues piensa ser doctora, para cambiar el destino que le tocó, pero que sin embargo no puede hacerlo. Su madre cuenta que la falta de recursos la sentencia a no poder ayudar a las menores. Recién quería yo poner el internet, pero el señor del internet me dijo que me sale $1000 para traer de allá de la calle y poner aquí a la casa para los niños. Hoy la pequeña tiene que conformarse con criar cuyes para poder generar ingresos, al menos para comer. Algo muy parecido le pasó a Alexis Javier García, de 11 años, quien falleció la semana pasada. Él debió dejar de estudiar porque recursos en casa no había. Estaba ayudando en las labores del campo cuando cayó al río de manera accidental en Sucumbíos, y su cuerpo entonces fue arrastrado en medio de la corriente. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos buscado en las orillas con la gente. Son las realidades que atraviesan los niños en la ruralidad, pues aquí no hay lujos, hay miedo. Tienen desesperación porque sus sueños caen cual efecto dominó, sin posibilidad de que alguien los ayude o de que alguna autoridad los escuche. Informó Marilyn Jaramillo. Y al retornar, asesinatos, muertes, accidentes de tránsito, agresiones físicas y psicológicas a familiares, dejó el exceso de consumo de alcohol durante el feriado del 9 de octubre. Esto y más le contamos en un momento. Son las 7:40 en la mañana. Siempre es un placer acompañarles. Ahora vamos a contarles asesinatos, muertes, accidentes de tránsito, agresiones físicas y psicológicas a familiares dejó el exceso del consumo de alcohol durante este feriado del 9 de octubre. Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a controlar la ingesta de esta bebida. Le contamos. 16 muertes violentas se registraron durante el feriado del 9 de octubre. Si bien los índices han disminuido, para la policía sigue representando una alerta. Lamentablemente demuestran hechos como son las muertes violentas producto de las riñas y peleas al interior de los espacios públicos y privados, y la mayoría de ellas bajo la influencia de sustancias como son la ingesta indebida de alcohol. 13 de las 16 muertes se produjeron con armas de fuego, 2 con armas blancas y una última con otro tipo de objeto. El 93% de estos delitos fueron asesinatos. Ya hemos capturado a 8 personas que se encuentran vinculadas a estos actos violentos, ¿no es cierto? 8 de estas personas presentan antecedentes criminales, es decir, tienen un prontuario criminal. Por el exceso de consumo de alcohol, también se reportaron accidentes de tránsito. Se estima el 63%
están relacionados al consumo de bebidas alcohólicas. Otro de los problemas registrados fue la violencia intrafamiliar. En cuanto a la violencia física, se determinó un 35.9% de llamadas vinculadas pues con la ingesta de bebidas alcohólicas, es decir, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. El 63.3% es violencia psicológica y el 0.7% de violencia sexual. La ingesta sin control del alcohol produce muerte, asesinatos, accidentes de tránsito, violencia, entre otros aspectos que generan daño a la población. Por ello, la policía hace un llamado a las autoridades municipales a emitir ordenanzas que permitan controlar esta problemática, mientras que los uniformados trabajan en campañas de prevención para que estos casos no se repitan en el feriado del 2 de noviembre. Informó Valeria Navarro. Segmento Emprendimiento es presentado por Visa. Aquí estamos, promoviendo el progreso de los comercios locales. En nuestro segmento de emprendimientos le presentamos a un joven que fabricó una máquina que permite extraer aceites naturales de varias plantas. El proyecto ecuatoriano se proyecta a una comercialización internacional. Andrés Jaramillo, un joven ecuatoriano de 32 años, quien estudió marketing e innovación tecnológica, creó una máquina que permite extraer el aceite de varias plantas. La sustancia puede ser utilizada como implemento cosmético, para medicina natural, gastronomía, entre otros. Con las hierbas naturales que existen en todo el Ecuador, por ejemplo, puedas meter en una máquina y extraer los aceites esenciales puros, sin ningún añadido ni nada, para que tú puedas utilizarlo para lo que a ti mejor te parezca. Por ejemplo, extraer el aceite esencial de la manzanilla, de la chuquiragua. El aparato electrónico ha sido impulsado en el comercio internacional. En China tenemos parte de la producción, en Los Ángeles tenemos otro departamento que es el departamento de comercialización y atención al cliente, donde está el tema de las garantías, por ejemplo, y tenemos otro equipo que está trabajando en Ohio, que es la parte de marketing digital. La fabricación de este artefacto, que realiza el proceso de destilación, tardó 2 años. Tras su experiencia, este joven emprendedor hace recomendaciones a quienes impulsan sus ideas y negocios. Uno intenta resolverlo todo, y no es lo correcto. Hay que aliarse con gente que es especializada en algunas cosas para evitarnos algunos problemas. Para los televidentes que estén interesados en el producto construido por una mente ecuatoriana, pueden comunicarse por Instagram con Andrés Jaramillo- o a la página web www.spirithunter.co. Una semana va a estar un precio especial que es $399. Normalmente el precio en una tienda de electrónica va a estar a unos $600. Desde diferentes áreas, los emprendimientos ahora son una oportunidad. Informó Valeria Navarro. El segmento Emprendimiento fue presentado por Visa. Apoyemos a los comercios locales y digamos juntos, aquí estamos. Vamos a contarles ahora que el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos dio a conocer una nueva metodología para la medición laboral en el país. Además, se recalcó que en las encuestas serán de forma presencial. Desde el Instituto de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, se dio a conocer las innovaciones metodológicas en la estadística del mercado laboral, a partir de la emergencia ocasionada por el COVID-19. En los últimos meses, se ha retomado el levantamiento de información presencial y es un gusto compartir con ustedes que ya casi la totalidad del levantamiento se ha llevado de esta manera, cara a cara. El conjunto de mejoras en cuanto a la metodología se realizará de forma trimestral y continua, con representatividad en 5 ciudades. Es el equilibrio de la muerte y la acumulación trimestral. Estas estimaciones, las trimestrales me refiero, no se verán afectadas por situaciones ajenas al mercado laboral. Y adicionalmente, el INE contará con mejoras en el área administrativa y logística. ¿Por qué? Porque tendremos nosotros una contratación continua y un levantamiento continuo durante todo el año. Las fuentes de información para medir el mercado laboral se realizarán en conjunto con el ENEMDU y el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La técnica metodológica que estamos planteando es cómo distribuir la muestra durante los meses.
el marco conceptual de los indicadores de trabajo se mantiene, no hay ningún cambio, ¿sí?, hasta seguir esta ruta del plan de fortalecimiento. Informó Caterine Aguirre. Y en Quito, una madre y su hijo se reencontraron luego de 22 años. Se conoce que la progenitora lo dejó a cargo de una tía por problemas familiares. La DINASED y la Policía Nacional hicieron todo lo posible para el tan esperado encuentro. Por esa puerta ingresó acompañada Elsa María. Estaba nerviosa. ¿Y quién no? Si se iba a fundir en un solo abrazo con su hijo. Fueron 22 años de ausencia. Yo desde pequeño quería conocer a mi mamá. Se trata de más de 2 décadas que estuvieron separados, pues se sabe que ella dejó a su hijo cuando él tenía apenas 1 año a cargo de una tía, esto por problemas familiares. Me decían que ella se fue y no le pareció mal. Transcurría el 9 de septiembre de 1998 cuando en Esmeraldas, Elsa dejó a Jorge para no verlo más. Él, con el paso del tiempo y un vacío enorme en el alma, decidió buscarla pero sin éxito. La busqué por todas partes, pero no la encontré. Sin embargo, hace 5 meses, la tía de Jorge, quien cuidó de él toda la vida, decidió poner la denuncia para poner fin al sufrimiento y dar con el paradero de la progenitora. Me tocó colocar la denuncia en Esmeralda. Cuando ya la coloqué, yo le dije, tu mami está viva y se la va a encontrar. Y yo veo que mi sobrino está sufriendo y es hora que ese sufrimiento se acabe. Autoridades de la Policía Nacional y la DINASED, entonces, tras la denuncia correspondiente, emprendieron la búsqueda, logrando dar con la madre del joven. Se logró la ubicación de Elsa María en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de Machala. Pero ¿qué la motivó a dejar a su hijo y por qué? Son preguntas que seguro se responderán con el paso del tiempo, pues hoy tratarán de recuperar aquellos 22 años perdidos. Informó Marilyn Jaramillo. Y al retornar, varios agentes metropolitanos se concentraron en los exteriores del municipio de Quito para exigir garantías que respalden su trabajo. Esto tras el asesinato del agente control en el sector del Recreo. Y además se realizó la denuncia en contra de los funcionarios que participaron en actos de burlas y abusos en contra de una mujer con discapacidad. Esto en el Cantón Durán. Ya regresamos con esta información y mucho más.